Ya va a iniciar. Listo. Bueno, Vane. Primero, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra. Este es un trabajo con fines académicos, entonces, bueno, todo lo que nos digas nos será de mucha ayuda. Bueno, lo primero es si nos podrías colaborar con una línea del tiempo más o menos de MSL desde pues, 2016 hasta la actualidad, diciéndonos quizá los momentos más importantes para la empresa y como los años en los que ocurrieron. Por ejemplo, en qué momento empezaron a prestar servicios terrestres, marítimos, en los sectores económicos a los que hayan llegado. También puede ser cuál tipo de servicio, si solo transporte el producto, o también hacer el proceso de aduana, o cómo lo ponen en contacto con bancos. Entonces, sí podrías contarnos un poquito. Bueno, a ver. Sandra, qué pena. Para esta pregunta, pues prácticamente como es una línea de tiempo, si quieres hasta pues te damos, o sea, te damos como más tiempo para que la pienses y de pronto hasta si quieres nos lo puedes mejor enviar por mensaje porque como son ciertas fechas de pronto no las recuerdas a la mano, entonces no habría problema. No sé qué opinas. No, yo no tengo problema. Finalmente he estado desde el primer momento aquí en la empresa, entonces no tengo lío en poderles contar la historia. Listo, dale. Entonces, mira, MSL nace en el año 2006, realmente, como una apuesta a una empresa que viene desde Argentina, donde la casa matriz indica que Colombia, o hace el estudio de que Colombia es un país estratégico para el manejo de las cargas de importación y exportación inicialmente marítimas, porque contamos con dos mares, dos entradas al país, que es el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces nos permite atender todo el mercado asiático y todo el mercado de Europa y el mercado de Sudamérica. Entonces es tan estratégico como lo puede ser Panamá por su canal. Entonces se establece que se crea MSL en el 2006, en el mes de julio del 2006, y arrancamos 5 personas a trabajar. Como la proyección de la empresa era la atención a no solamente importadores y exportadores, sino a agentes de carga, siendo un consolidador de carga internacional. Se hace necesario que nosotros apliquemos para tener algo que se llama un código de agente de carga internacional. Ese código de agente de carga internacional es un poco complicado por el tema de garantías, y entonces en el 2008 nos dicen a nosotros, ya tienen el código de agente de carga internacional. Cuando se tiene ese código, entonces viene una cantidad de responsabilidades, y en el 2010 nos dicen, ustedes tienen que aplicar a tener un sistema de gestión y de seguridad que se llama BASC, B-A-S-C. Ese sistema BASC es el que nos rige a nosotros como agentes logísticos para un comercio seguro, donde nosotros estamos cuidando que no haya contrabando, ni terrorismo, ni haya drogas dentro del comercio exterior. Entonces, en ese año 2010 nos calificamos nosotros para hacer BASC. Después de tener todo esto, entonces, y después de estar solamente enfocados en el tema de la carga marítima. Ahí puedo hacer una pregunta, qué pena. Ese BASC es como un tipo de certificación que lo certifica a ustedes como con un criterio de legalidad frente a las importaciones y exportaciones que manejan. ¿Se podría tomar así? Sí, es como un ISO, pero en el ámbito del comercio exterior. Del comercio internacional, ok. Exacto. Entonces, las empresas que somos BACs tenemos unos estándares donde cuidamos muchísimo, por decirte algo, un contenedor de exportación. Nosotros debemos tener un registro de sellos que hayamos comprado en una empresa certificada BACS, ¿sí? Donde esos sellos han sido también documentados, y ese sello es único. No puedo llegar a colocarle un candadito a un contenedor, no. Entonces, esa es la certificación. Cuando soy BACS y llega a existir un tema de contaminación, lo primero que va a decir la entidad, por decirlo, la fiscalía me va a decir, ¿usted es BACS? Yo sí, ok,
Entonces estamos seguros que usted siguió estándares de seguridad. Entonces empiezan a hacer toda la trazabilidad. Ese es, perfecto, ese es exactamente. Entonces eso ocurre en el 2010. En el 2014, ya llevamos 8 años de funcionamiento en el 2014, y nos damos cuenta que no solamente nosotros podíamos vivir de la carga consolidada. Hablar de carga consolidada es carga pequeñita. O sea, nos entregan 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 4, y nosotros nos encargamos de llenar los contenedores de importación y contenedores de exportación. ¿Listo? Ahí nos damos cuenta nosotros que podemos ampliar el espectro y podemos ofertar otros servicios, o sea, tener más cosas en el portafolio. Y a raíz de esa buena gestión que hacemos con la carga consolidada, porque utilizamos contenedores, decidimos abrir el producto FCL. ¿Qué es un FCL? Es un full container, o sea, lo que ustedes ven por la calle, ese full container, y vender full container completos. Entonces hay clientes que dicen, mire, mi carga son 50 metros cúbicos. Entonces digo, ok, yo le voy a vender ese full container y me aprovecho de las negociaciones que tengo en la actualidad con las líneas navieras para el manejo de mis consolidados y traslado los beneficios a los clientes para que yo tenga otro servicio dentro de mi portafolio. Arrancamos con carga suelta y en el 2014, arranco con el tema del FCL, del full container. Entonces me voy donde los grandes importadores y los grandes exportadores y empiezo a crecer el volumen de carga. ¿Ok? Así lo hacemos. En el 2018 nos damos cuenta que el manejo de la carga marítima consolidada y FCL requiere de nuestra parte hacer unas alianzas estratégicas con unos operadores que se llaman operadores de transporte multimodal. Entonces, un transporte multimodal es que yo voy a combinar el aéreo y el marítimo y el terrestre, el aéreo y el terrestre, ¿sí? Y ese transporte multimodal lo que hace es que le da a los importadores, a los exportadores, una serie de beneficios para que ellos a nivel tributario puedan hacer las aduanas donde más les convenga. Entonces, imaginemos que una carga entra por Cartagena, no necesariamente hay que hacer la aduana en Cartagena. Si yo tengo una alianza con un operador de transporte multimodal, la aduana la puedo hacer en Bogotá, la puedo hacer en Cali. Y ahí viene otro servicio que entramos, que se llama OTM, Operación de Transporte Multimodal. Y se crece la familia. Entonces ya tenemos más productos. Y creo que el salto más grande que da MCL es en el año 2019, donde se decide que ya no solamente nos vamos a encargar del tema marítimo, sino nos vamos a incursionar en el tema aéreo, creando un departamento absolutamente robusto y haciendo presencia en los aeropuertos a nivel nacional. Entonces, ¿qué implica? Que como MSL califiquemos a una certificación que tienen todos los que manejan carga aérea y se llama IATA. IATA es la entidad que regula todas las aerolíneas y todas las empresas que se quieren calificar como IATA deben cumplir unos estándares de seguridad. IATA es Inés, Ana, Tetero, Ana, IATA. Entonces, ¿IATA qué hace? IATA nos agrupa y nos dice, ustedes van a hacer aquí unos compromisos. Y usted se compromete a no transportar explosivos, no transportar estupefacientes, cuidar que no haya contrabando. Usted va a adquirir fletes con aerolíneas y usted se compromete a pagar esos fletes. Y yo como IATA voy a ser intermediario para que eso se cumpla. Ser IATA no es fácil, porque implica que toda la gente que está en el departamento aéreo conozca la reglamentación IATA y para ello les exigen cursos para el manejo de cargas peligrosas, para el manejo de exportaciones, para el manejo de importaciones. Entonces, digamos que ese desarrollo de ese departamento aéreo, si bien es cierto, lo arrancamos en el 2019, a la fecha ya es un departamento muy robusto, creería que somos de los que más carga
en importación de Estados Unidos estamos trayendo. Y pues ha sido por todo este manejo que ha tenido ese departamento aéreo. De hecho, les cuento, arrancó con una persona y ahora el departamento aéreo está conformado por 18 personas por el volumen de carga que se está manejando. Y las utilidades, porque ahí hay que hablar también del éxito que se tiene, las utilidades frente a lo que conseguimos con el marítimo han sido muchísimo más rápido el retorno de la inversión que lo hicimos con el marítimo. Tan solo en 3 años, en 2 años que llevamos en el tema del aéreo, ya podemos decir que estamos a una tercera parte de lo que estamos ganando en el marítimo. O sea, ya está dando muy buena rentabilidad el tema del aéreo. Es que esa ha sido la línea de tiempo en cuanto al desarrollo de la empresa y sus productos. ¿Ok? No sé si quieren, o sea, la línea de tiempo en cuanto a personas, cómo han ingresado a la empresa, más o menos arrancamos 5 y a hoy somos 120 personas en MSL Colombia. ¿Ok? Y obviamente es dependiendo de lo que requiramos, vamos a requerir la demanda. Una cosa importante, y es que en el tema de la pandemia, y es importante mencionarlo, MSL decidió no suspender a nadie, no cancelar contratos y adicionalmente no disminuir salarios de las personas. Mantuvimos la nómina y creo que eso hay que mantenerlo en una línea de tiempo, a pesar de la pandemia, y esto ocurrió en todas las empresas logísticas, chicos. Las empresas logísticas fueron las que no perdieron en esta pandemia, porque si se dejaron de traer motores y si se dejaron de traer insumos, se empezaron a traer tapabocas y se empezaron a traer respiradores y se empezaron a traer oxímetros. Entonces, todos crecimos. No se paró el comercio exterior. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienen? Listo, Sandra, perfecto. Muchas gracias por esa información. Yo te iba a preguntar ya, teniendo todo eso en cuenta, ¿ustedes cómo cotizan tanto los viajes de importación como los de exportación? Y también si nos puedes regalar unos promedios en esos valores. Y también preguntarte si el valor es el mismo con un contenedor normal y uno de refrigeración. Y también si nos puedes dar unos precios promedio. En cuanto a cotizamos, y tú me dices porcentajes, ¿es la utilidad de MSL o porcentajes en...? No te entendí. ¿Okay? No, o sea, Más que todo es, ¿cuál es la utilidad bruta que ustedes cotizan? ¿No? O pues también va relacionada como si tienen como algún estándar de como una tabla de precios, como por peso, o simplemente todo el Ah, ok, contenedor. O para a quienes veces quieran exportar o importar. hay productos que no necesitan refrigeración, entonces supondríamos que el contenedor con refrigeración cuesta más. Como esa tabla de datos, más o menos, algo así. Bueno, mira, nosotros tenemos al mercado, nosotros tenemos un tarifario el cual se actualiza mensualmente, ¿ok? Entonces, ahí nosotros hablamos, cuando hablamos de carga consolidada, que es esa carga pequeñita que yo ingreso en un contenedor de 40 high cube, ¿ok? Acuérdense que aquí les voy a hablar un poquito de términos de comercio exterior en cuanto a carga consolidada marítima. Tenemos contenedores de 20, de 40 y de 40 high cube. Nosotros consolidamos en contenedores de 40 high cube porque es el único contenedor que nos permite tener un profit. El 20 pies da pérdida. ¿Ok? Entonces el 40, porque en el 40 podemos incluir hasta 60 metros cúbicos de carga de diferentes importadores. Entonces tenemos un tarifario que viene por tonelada o metro cúbico, que yo se los voy a hacer llegar a ustedes para que ustedes lo puedan anexar. Y ahí vamos a encontrar unos tráficos. Entonces dice país, Estados Unidos, origen Miami, destino Cartagena, y está la tarifa. Está por tonelada o metro cúbico, aplica un BL, que es un documento de transporte, la mínima por tonelada o metro cúbico y el tiempo de tránsito y la vigencia de la tarifa. ¿Por qué hablamos de una vigencia? Porque los fletes cambian mensualmente y hasta cambian semanalmente dependiendo de los tráficos, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando, también es importante, nosotros debemos conocer las características de la carga. Hablaban de una carga refrigerada. Cuando yo hablo de consolidado, los consolidados se hacen es de carga seca, y cuando hablo de carga seca es
esto, algo que no necesita ningún tratamiento especial. Un refrigerado es para alimentos, medicamentos que deben tener una temperatura controlada. Y efectivamente, un contenedor refrigerado es muy costoso. Les digo que tan costoso es y tan controlado es ese mercado de los refrigerados que en un 80% es un mercado controlado directamente por las líneas navieras. La línea naviera, cuando yo le solicito un contenedor refrigerado, lo primero que me va a preguntar, ¿cuál es el commodity? O sea, ¿qué va a cargar? Yo le digo, mira, voy a cargar pulpa de aguacate. Es la segunda pregunta, ¿quién es el exportador o quién es el importador? Dependiendo del producto. Y yo tengo que decirle a la línea naviera quién es, porque si la línea naviera ya está trabajando ese importador o ese exportador, no me va a dar cotización a mí, porque es un mercado que está controlando él. ¿Listo? Ahora, yo he traído contenedores refrigerados. Voy a darles el commodity. Bulbos de Holanda, de los tulipanes. Entonces, es costosísimo, porque es un contenedor que viene monitoreado desde el mismo momento en que se carga, porque si ya algo llega a pasar y varía la temperatura, el bulbo germina. Eso te iba a preguntar, eso mismo te iba Tengo entendido que el tráfico de flores es supremamente delicado porque tiene que estar refrigerado desde que se corta la flor hasta que llega a la floristería. Entonces, y Colombia es uno de los exportadores más grandes de flores que hay. Entonces, pues precisamente esa creo que era mi pregunta. Tengo entendido que las flores son de las exportaciones más delicadas que hay con respecto pues a commodities, ¿no? Sí, de hecho las flores como tal se transportan vía aérea. Hay muy pocas marítimas y es controlado lo que tú dices, la temperatura es controlada. De hecho, en el avión también se controla la temperatura. Y la idea es que no se corte la cadena de frío. En el momento en que la flor siente un cambio de temperatura, inmediatamente germina y entonces ya no sirve. Por eso es que es costoso el transporte de refrigerado. Adicional, porque el refrigerado siempre tiene que estar conectado a una unidad de energía para que mantenga la temperatura. Entonces, ese refrigerado, cuando está en el puerto, hablo del contenedor, debe estar en la zona de refrigerado, se conecta y ese combustible se lo cobran. Cuando el refrigerado está sobre el buque, lo cobran el combustible y cuando lo bajan, lo cobran. Y cuando lo transporto en el camión, lo cobran porque tiene que estar conectado. Entonces, es muy caro el refrigerado. Ahora, hay otros contenedores que no son para refrigerado, pero también son súper costosos, que se llaman los open top, los flat rack, que son para esas mercancías que ustedes ven que son extradimensionadas, que hay unos tubos grandísimos, entonces eso cobran todo, cobran el espacio de la parte derecha, el espacio de la parte izquierda, la altura, y usted me hablaba de un promedio de valores de contenedores. Mire, un contenedor de Asia, de Lejano Oriente, en estos momentos, está alrededor de $15,000. Un contenedor open top, o sea, que está abierto arriba porque se requiere que la mercancía se monte por la parte de arriba, puede estar costando $24,000, más o menos. Un contenedor flat rack, que me implica espacio arriba y a los lados, puede estar costando $30,000. Entonces, sí hay diferencia y dependerá del tipo de mercancía. En la actualidad, tenemos inconvenientes por el tema de los contenedores, y le hablo mucho del marítimo porque es el que está siendo muy afectado en estos momentos. Hace 2 años, los contenedores asiáticos estaban en un promedio de $1,800. A hoy están a $15,000. Y todo esto es a raíz del tema de la pandemia. Yo viví una época, escúcheme bien lo que les voy a decir, y el valor del contenedor, ¿cómo tocó piso? Vi contenedores de 20 pies, o sea, la mitad de la capacidad de 40 pies, a $50 costaba un contenedor. Desde Lejano Oriente, puerto de Shanghái, a Buenaventura, $50. Hoy, un contenedor 20 pies
está costando $10.000. Y eso fue hace, me pongo 8 años, más o menos. Entonces, ha habido un incremento impresionante. ¿Ok? ¿Cuánto nosotros tenemos de utilidad sobre un flete? Cuando estamos hablando flete aéreo y flete marítimo, nuestra utilidad está en un rango entre un 8 y un 10% de lo que vale el flete neto. ¿Ok? Y nuestra utilidad en carga consolidada, yo tomo el contenedor, se llama un break-even, tomo el contenedor, lo divido por los metros cúbicos, ¿sí? Entonces digo 60 metros cúbicos ahí, perdón, tomo el valor de tomo los metros cúbicos 60, tomo el valor del contenedor, lo divido por los metros cúbicos, me da, por ejemplo, en estos momentos tengo $15.000 en un contenedor dividido en 60, la tarifa por tonelada o metro cúbico me da $250. A eso le sumo el 10%, más $25, serían 275 la tarifa por tonelada o metro cúbico. ¿Okay? Ahora, hay algunos adicionales que me ayudan en la rentabilidad, que son las documentaciones que hacemos, que algunas cosas adicionales como que un cliente pide que se le haga un reempaque en una mercancía. Entonces, todo eso ayuda a sumar. Yo digo, de grano en grano va llenando el buche la gallina. Y todos son utilidades, utilidades, utilidades. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, faltan como Sandra. 7, pero... Sí. Bueno, la siguiente pregunta es que nos cuentes un poquito qué ha pasado con las economías y sobre todo el comercio internacional en los últimos años con relación a las operaciones de la empresa y qué esperan que suceda a corto y a largo plazo, también teniendo en cuenta como aspectos como tipo la inflación, la recesión, entre otras. Ok. Obviamente la economía, no podemos desconocer que la economía ha sido golpeada por el tema de la pandemia. O sea, es gravísimo escuchar a muchas empresas donde dicen no tenemos insumos porque pues definitivamente somos chino dependientes. ¿Sí? Así queramos decir que compramos mucho en Estados Unidos, pero Estados Unidos también es chino dependiente. Y este tema de la pandemia hizo que Colombia como que frenara en seco. Y en estos momentos yo creo que ni siquiera hemos pasado la etapa más difícil. Los próximos 6 meses que vienen van a ser muy, muy complicados. Y yo les voy a decir por qué. Podemos tener toda la intención, los fletes se pueden subir muchísimo y finalmente el consumidor final es el que va a pagar esos valores del producto cuando lo vayamos a consumir. Eso no es el problema, porque finalmente el que todos los días debe, no sé, debe tomarse una pastilla, se la va a tener que tomar al precio que sea porque si no se muere. Va a tener que sacar los recursos para poderla comprar. El tema es que como Colombia, a raíz de la pandemia, a raíz del paro, le demostramos al mundo entero, ¿sí?, que los espacios que teníamos asignados para que el comercio internacional ingresara, se los cedimos a otros países. Me hago entender. En el tema marítimo, el puerto de Buenaventura es el puerto que más contenedores o más carga, la que más carga recibe. Cuando Buenaventura entró en paro, las líneas navieras dejaron de hacer los toques en Buenaventura para descargar sus contenedores. Por eso es que ustedes van a ver, y si voy a mandarle a Camila un link donde hablan un documental sobre la crisis de los contenedores. Y no solamente a nivel de Colombia, pero en Colombia fue muy acentuado el tema, por el tema del paro. Como no podíamos recibir contenedores en Buenaventura, entonces las líneas navieras dijeron, bueno, vamos por la costa oeste. Entonces está Buenaventura, Guayaquil, Callao y Valparaíso. Estamos Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Todas las cargas que vienen del lejano oriente, en los buques se montan contenedores para esos 4 países.
y cada país tiene un cupo. Entonces, puede decir que Colombia tiene 200 cupos para esos contenedores. Cuando Colombia dijo, no puedo recibir los contenedores, esos 200 cupos se repartieron en los otros países. Y volver a recuperar esos cupos ha sido muy complicado. Entonces, la industria nacional está desabastecida de todos sus insumos y a eso le sumamos que Asia tiene una crisis a nivel de energía. Entonces, antes trabajaba 7x24, ahora no es 7x24, ahora están descansando y la producción que ellos están haciendo se está reduciendo. ¿A quién están atendiendo? A los mercados que nunca pararon. Y estamos teniendo un problema muy grave, por eso les digo que lo difícil no está ahorita, viene más adelante. Porque digamos que los importadores han tratado de utilizar los recursos o los stocks que tenían en estos momentos, pero ahora la nueva carga, ¿cuándo va a llegar? Eso influye también en el tema aéreo, porque resulta que los fletes aéreos desde todos los lugares del mundo se incrementaron. Entonces, los importadores empiezan. ¿Será que va a bajar? ¿Será que baja el dólar? Voy a buscar si no es en China, tengo que buscar en Europa. Y ahí sé que se va a acentuar mucho el problema del euro, que está mucho más fuerte que el dólar, y entonces el producto tiene un incremento mayor. Los importadores ya no están trayendo grandes volúmenes, están trayendo lo que les están pidiendo. Entonces, si tú necesitas, no sé, 30 cajas de tapabocas, esos tú los compras y te los mandan a pedir. Ya nadie tiene bodegas repletas con productos porque no es rentable. Entonces, la economía se está viendo frenada por ese tema. ¿Ok? Y por eso muchas empresas, conozco una específicamente, dejó de comprar producción china y lo que hizo fue, vamos a implementar, fabricar eso aquí en Bogotá. Se llamaba Guayas Becerra, se llama la empresa. Entonces hacen las guayas para los carros y las compraban en Lejano Oriente. Ahora, hicieron una línea de producción para poder fabricar esas guayas y no estar dependiendo de China. Esas son alternativas que está tomando el mercado nacional para poder reactivar esa economía. ¿Listo? Más o menos el panorama no es muy bueno, esperamos crecer, pero pues tenemos que reactivarlo muchísimo más. Y eso tiene que ver mucho con la activación también de las rutas, líneas navieras, aerolíneas, que durante la pandemia, chicos, les cuento, las aerolíneas que eran de pasajeros, hablamos LATAM, Avianca, ¿sí? Utilizaron esos aviones de pasajeros para transportar carga, porque es mucho más barato maniobrar esos aviones que traer un carguero, donde no había suficiente carga. ¿Listo? Entonces hasta ahora se están activando. Entonces, ustedes... Aló, ¿ahí me escuchas? Ustedes, al ser una empresa logística, pues supongo que cuentan con algunas tecnologías de transporte y de comunicación, y pues con la evolución pues de todas estas tecnologías supongo que las han ido actualizando. Sí, hoy en día, ¿con qué tecnologías de transporte y comunicación cuentan y cómo han ido como evolucionando esas tecnologías? mira, nosotros tenemos un sistema propio, se llama Fénix. Foca, enano, nené, iglesia, xilófono. Fénix es creado como plataforma para hacer un seguimiento y brindarle una seguridad a los clientes. Entonces, como ya no nos podíamos ver y ya no podíamos ir a tomar los pedidos a los clientes, a las empresas, ellos ingresan a la plataforma de Fénix y hacen sus reservas online. ¿Okay? Y hacen un track and trace también de su mercancía. Por ese mismo medio también digitan los documentos de transporte. Y nosotros lo que hacemos es que recibimos esa información y lo que hacemos es que imprimimos los documentos. Ahora, este tema de pandemia no solamente nos exigió a nosotros que entráramos en esta era de tecnología. Increíblemente, unas entidades que eran absolutamente retrógradas y que tocaba hacer fila, tuvieron que entrar en esta línea. Hablo de la DIAN. La DIAN en los puertos. Antes tenías que hacerte presencia con los documentos de transporte para poder liberar o en el aeropuerto para poder liberar. Ahora todo se hace en línea. Todo. Los levantes de la mercancía, las presentaciones de las declaraciones, todo es así. Lo único es cuando una carga requiere una preinspección, pero todo es en línea. Entonces,
tuvimos nosotros, les cuento, que cambiar a servidores más robustos y servidores dedicados para poder soportar toda la información que teníamos. Y ese control de esos servidores robustos están en Argentina. Entonces, nos tocó crear como grupo, porque MSL no es solita, nosotros tenemos en Colombia 120 empleados, pero a nivel mundial somos alrededor de 2.200 personas. ¿Sí? Como MSL, de una empresa, MSL Colombia, MSL Perú, MSL Ecuador, MSL Argentina, todo lo que es Sudamérica se llama MSL. Y todos nos conectamos a través de ese sistema Fénix. Ahora, migramos a Microsoft 365 para poder tener el tema de conectividad, porque antes estamos trabajando con el Outlook, pero también a raíz, es que la pandemia volvió ducho a todo el mundo, hasta los ladrones. Entonces, si llegamos a tener un ataque cibernético, la información que nos roban es brutal, porque ahí tenemos todos los enlaces a nivel internacional con todas las aduanas del mundo. Entonces, se llegan, como que ocurrió hace poquito con una empresa también muy grande, hackearon sus servidores y están pidiendo billones de bitcoins para poder recuperar esa información. Entonces, ahí estamos con el tema tecnológico y casi que cada MSL tiene un departamento exclusivo de sistemas y de tecnología, de seguridad e informática, que nos ayuda a nosotros a soportar todo esto con los clientes. O sea, a nosotros no se nos puede caer la red, así de sencillo. Para nada. ¿Listo? 100% en línea tenemos que estar. Bueno, Sandra, me gustaría saber si podrías mencionar el mayor éxito y el fracaso que ha presentado MSL en el proceso de internalización. El mayor éxito es ser reconocido por las zonas primarias de ingreso al país como el mayor consolidador de carga de Colombia. Somos los que más carga movemos. No por eso nosotros hemos tomado una actitud donde pues las autoridades se arrodillan ante nosotros, ante lo que pedimos, no. Somos el mayor consolidador y somos la referencia en el mercado colombiano para muchísimas empresas, muchísima competencia y, como les digo, las zonas primarias de entrada. Hablo de zonas primarias, aeropuertos y puertos. Transportadores terrestres reconocen a MSL como el mayor consolidador de carga, el más transparente y el de la operación impecable. O sea, son los estándares que tenemos altísimos. Las calificaciones que recibimos por parte de los clientes, te digo que casi que en un 90% están sobre 5. Muy pocos califican por debajo de 5. Ese es el mayor logro. El momento más complicado que hemos vivido nosotros, siendo VAX, fue un momento en el que no se cumplió un procedimiento y te digo que hasta a la fecha todavía tengo ese proceso. Y fueron contaminados 12 contenedores que iban para Rotterdam con droga. De los 12 contenedores, 4 contenedores lograron salir de Colombia, 8 contenedores fueron incautados y eso, gracias a Dios, somos VAX, porque nos permitió seguir trabajando, porque cualquier empresa que tenga un incidente de esos, inmediatamente se está siendo intervenido por la Fiscalía y el tema de investigación, pues para toda la operación. Como les digo, a la fecha todavía tenemos 8 contenedores que no han podido retornarse a la línea naviera y obviamente estoy con fiscalía, con abogados y finalmente esos son costos que creería que a la fecha estamos hablando de unos 4.000 millones de pesos de solo multas por esos contenedores. No es que me quite el sueño porque finalmente hemos estado peleando los argumentos, pero sí es algo que a ti te quita tiempo, ¿sí? Y que obviamente está ahí en tu hoja de vida. ¿Y por qué pasó eso? Porque no se siguió un procedimiento, porque no se verificó, porque en comercio exterior todo se tiene que verificar, no se verificó quién era el exportador, no se visitó la empresa y eso nos enseñó a nosotros que debemos hacerlo siempre. ¿Listo? Empresas fachadas. O sea, ustedes saben muy bien que en las noticias salen
el Fritanga hizo la fiesta y se casó, y la fiesta de Fritanga fue, no sé, Pipe Bueno, entonces llaman a Pipe Bueno y le dicen, venga, ¿y usted por qué fue a esa fiesta? Ah, no, me contrataron, eso no es excusa, usted lo contrataron, pero usted tiene que verificar quién lo está contratando, eso tiene que hacerlo todo el mundo, y pues eso nos pasó a nosotros, ¿ok? Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo también tengo una pregunta. Dime, Mariana. Bueno, en el mediano plazo, unos 5 años, ¿la empresa considera necesario expandirse a otros mercados nacionales? Y si sí, ¿cuáles podrían ser o simplemente dependen de los clientes que deseen adquirir sus servicios? Expandirnos a otros mercados nacionales, no, digamos que cubrimos todo el mercado nacional, ¿sí? Lo que sí hemos pensado es ampliar el portafolio de servicios y hay algo bien interesante que queremos nosotros incursionar y es en el tema del courier, de eso que dicen, Dilino te lleva y ¿cuál es el otro? Y bueno, no sé, Amazon, ¿ok? Más o menos. En eso estamos interesados nosotros en aplicar para poder facilitar no solo el tema de carga como tal, porque cargas grandes, más de 50 kilos, sino todas aquellas pequeñas cositas que ustedes compran por Alibaba o AliExpress o Wish, creo que es eso. Entonces, que si compró un cepillito en Wish, entonces nosotros podamos tener un departamento que controle todo eso, una bodega, esa sería la expansión más próxima. El tema de, perdón, y otra. Sería, otro que también estamos pensando es la implementación de una bodega en zona franca que nos permita tener mercancías sin nacionalizar bajo el control de MSL. Una bodega absolutamente equipada. Eso implica ya otro departamento que sea de almacenaje, que no lo tenemos. Esos serían los dos proyectos a 5 años. Listo, Sandra, gracias. Yo te tengo 2 preguntas más ya para finalizar. Entonces, la penúltima va relacionado con un caso más o menos hipotético, te lo explico. Hagamos de cuenta de que tienen un convenio con un país X y un convenio con el país Y. Y con el convenio en el país Y, ustedes utilizan unas estrategias que les funciona perfecto. Mientras que al país Y no las han implementado, entonces es posible implementar como las estrategias de un país hacia otro para tener el mismo, digamos que éxito o acogida que tiene el país X a comparación del otro que no la han implementado. Y pues esto va más relacionado con pues, los cambios institucionales que cada país tiene, los culturales, las estrategias y las tecnologías que vayan a implementar para capturar a los mercados. Entonces, pues no sé si tengas como algún ejemplo que haya pasado con 2 países que han intentado implementar las estrategias o simplemente pues la manejan de diferente manera dependiendo del país. Mira, sí, yo te digo una cosa, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? Entonces, te lo voy a poner de esta manera, sí lo hemos hecho y parte de algo, y es que MSL es una empresa argentina que ha querido establecerse en cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, en la casa matriz argentina pueden decir, esto me funciona en Argentina, esperamos que esto funcione en Colombia y que esto funcione en Chile. ¿Listo? Pero definitivamente, a pesar de hablar el mismo español, tenemos idiosincrasias totalmente diferentes. ¿Qué ha hecho MSL? Lo primero que ha hecho es, entra a un país, en el caso de Colombia, entra a un país, empieza a sondear y lo más importante es tener dentro de ese país personas que entiendan la idiosincrasia de ese país, o sea, colombianos. ¿Okay? Yo soy la gerente de MSL y soy socia en el 50% de la marca que viene de Argentina. El otro dueño es el argentino. Entonces él me dice, Sandra, arranque. Él podría perfectamente exigirme que yo implemente todo lo que tiene en Argentina. No funciona. No funciona. ¿Sí? Porque los argentinos no son como nosotros somos querendones, queremos abrazar a todo el mundo, todo pedimos favorcito, me hace el favor, me regala, y a ellos les choca que les pidan el favor y que pidan regalado. Por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Entonces,
sí hemos tenido que habituarnos y adecuarnos a cada sitio con las políticas. Es una política global, pero se baja en línea directa dependiendo de cómo es la idiosincrasia del país. Te voy a hablar de Perú. Lo mismo se abrió Perú. Lo que funciona en Colombia no funciona en Perú. Entonces hay que tomar otros caminos, pero el resultado al final del ejercicio es el mismo. La producción, los volúmenes, el profit, ¿sí? Ahora, Perú, por ejemplo, va muy avanzado. Perú ya tiene bodega. Eso no significa que yo tenga que tener bodega al mismo tiempo que tenga Perú. Yo me doy mi momento y digo, estoy lista porque la necesito para esto, para esto, para esto. Entonces, sí dependemos mucho. Y te lo pongo internamente. Nosotros tenemos oficinas en Cartagena, en Buenaventura y en Medellín. Y atendemos el resto de plazas con comerciales que van a visitarnos. Nosotros quisimos hacer esa visita comercial con Medellín. Es el ejemplo más real. Entonces, viajaba una persona de Bogotá a Medellín. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Viajando una persona de Bogotá a vender a Medellín. No, los paisas ganan vendiendo. Esas ganancias. ¿Alguno de ustedes es paisa? Yo tengo, pues, parte de mi familia es de allá, sí. Entonces, eso sí lo comprendo perfecto. Sí. Paisa le compra paisa, chicos, olvídate. Por más que yo soy santanderiana, y entonces, si yo quiero hablar como santanderiana, o sea, digamos que yo hablo como santanderiana y voy a Medellín, digo, pero dígame, Ala, pero tal esto, lo otro, y voy a Medellín a tratar de copiar el acento del paisa, pero dígame, ay, dígame, pues, Ala, no me van a comprar. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Contratar una persona en Medellín para que él atendiera la plaza de Medellín. Es que el país es una república independiente. O sea, yo le decía, pero ¿cuál es el problema? Si vas a recibir la misma información. No, yo debo tener a alguien sentado aquí en Medellín y tú me tienes que decir en qué lugar está sentado, en el poblado, yo quiero ir a visitar la oficina. Decía, Dios mío, ¿sí se dan cuenta? Pero resulta que esa figura yo no la necesito en Cali. Cali son más relajados. No la necesito en Bucaramanga. Ni la necesito en Barranquilla ni en Cartagena. Son más relajados. Entonces, sí hemos tenido que implementar políticas diferentes. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, si quieres el resultado. ¿Ok? Ok, Sandra, vale. Gracias por ese ejemplo. Ya la última pregunta, te voy a leer el contexto y luego te voy a decir como unas cositas para que te guíes para la pregunta. Entonces, pues sí, la empresa MSL comenzó internacionalmente, pues solo sí. Entonces, ¿cuál fue el proceso de expansión que permitió que fuera de un país a otro y alcanzar todo el tamaño que tiene en este momento? Entonces, a lo que voy es, por ejemplo, ¿qué fue lo que les abrió exactamente las puertas? Si de pronto en el país cambió la legislación, cambió la política de integración, o si se hizo algún tipo de, bueno, el Tratado de Libre Comercio, políticas nacionales, o si ustedes empezaron a mejorar sus servicios o simplemente ya eran competitivos desde el inicio. ¿Cómo crece MSL? Y hablamos de MSL Colombia como tal, ¿sí? Ya de entrada, vemos que antes de que estuviese MSL Colombia hay otras MSLs, o sea, ya teníamos ese camino recorrido. Entonces, yo quiero como MSL incursionar en otro mercado. Ojo, no voy a incursionar como MSL Colombia. A nivel de legislación tendría que incursionar como MSL Venezuela, ¿sí? Entonces, yo digo, ok, yo quiero que exista MSL Venezuela y antes de que yo quiera que exista MSL Venezuela, lo que hacemos es un estudio de mercados y sobre todo el tema del comercio internacional, si realmente se mueve. Chicos, ¿ustedes sabían que el país con el que más comercio internacional teníamos hace más o menos unos 15 años era Venezuela? Era el mayor importador y el mayor exportador, o sea, y lo dejamos perder. Si me preguntan ahorita que si a nosotros nos interesa el mercado de Venezuela, te digo que no. Por toda la restricción que hay, lo que tú decías, la restricción política y porque tampoco hay
acuerdos bilaterales en comercio exterior. Y si me dicen, vamos a mirar, yo te digo una España, donde una España a nivel de importación, los importadores que traigan mercadería tienen algo que se llama un beneficio del Euro 1, donde hay mercancías que al entrar a Colombia están exentas de arancel y de IVA. Entonces hacen sus productos más competitivos. Es ahí donde tomamos la decisión de cuál es el tráfico que nosotros queremos desarrollar y dónde queremos incursionar, qué es lo que queremos impulsar. Como les dije, somos chino-dependientes. Mire, la carga asiática nace en los jardines. O sea, eso es como la hierba silvestre. Eso por todo lado ustedes ven carga de China. Pero si yo quiero buscar un mercado, a mí me encanta, por ejemplo, el mercado de Canadá. Es espectacular y paga muy buen flete. El mercado italiano paga muy buen flete y uno ya conoce que Italia se mueve todo bajo negociaciones ex fábrica. O sea, hay que ir a recoger la mercancía a la puerta de los proveedores. Ese tipo de negociación no existe, sí existe en pequeña proporción, por decirles algo, en un Shanghái. En Shanghái, por lo general, todos los proveedores se entregan en las bodegas, FOB. Digo, ¿cuál es más rentable? Para mí es más rentable el de Italia. Entonces le meto aceleradora al de Italia. Y empiezo a hacer campaña con Italia, y empiezo a hacer negociación con Italia, y empiezo a abrir mercados. Nosotros tenemos tráfico Cartagena, Panamá. ¿Sí? Y resulta que me pidieron que sacáramos Cartagena, Buenaventura. Y es un tráfico que se mueve también perfecto. Entonces, es un nuevo servicio que estamos teniendo. De pronto me dicen, saque Barranquilla, Panamá. Pues sí, miramos, si hay tantos exportadores en Barranquilla, pues tenemos que sacar ese tráfico. Vamos midiendo dónde empezamos a tener expansión. ¿Listo? Poco a poco. Pero eso dependerá realmente de la solicitud y de los mercados, de dónde está realmente a nivel de importación y a nivel de exportación. Miren, por ejemplo, ustedes saben que Colombia fue el mayor exportador de ataúdes a Haití, de ataúdes y de Biblias. Exportábamos Biblias y ataúdes y exportamos al Lejano Oriente prótesis. No solamente café y petróleo, prótesis. Entonces es un mercado que también uno empieza como a explorar y a expandirse. ¿Listo? La nueva apertura de MSL no depende de MSL Colombia, depende de la casa matriz de Argentina. Y yo creería, es que ya en este momento está cubierto toda Sudamérica con MSL, todo. Centroamérica, trabajamos con una marca muy fuerte que se llama Pier 17, Pier 17, que cubre todo lo que es Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, todo es Pier 17. Y Estados Unidos y México se llama IFS. Y todas son empresas del grupo, pero por estrategia cambian el nombre de acuerdo a la posición donde estén. En Europa es IFS y en Lejano Oriente se llama Euroasia. ¿Listo? Igual si quieren yo les mando el mapita también de los agentes como para que lo tengan también ahí y se den cuenta cómo es el movimiento. ¿Listo? Sí, claro, nos serviría mucho, Sandra. Gracias. Listo, entonces yo creo que por hoy ya terminábamos la entrevista. Nos sirvió muchísimo, Sandra. Gracias por tu tiempo. Creo que nos extendimos más.